Es para nosotros un gran honor tener en nuestro seminario al doctor Joan Martínez Alier como ilustre participante en nuestro seminario. Y vamos a comenzar por la presentación, lo va a hacer aquí el doctor Enrique Leff, y que tiene la palabra. Enrique. Pues Gilberto, como bien lo has dicho, es un honor realmente tener al doctor Joan Martínez Alier como conferenciante en este seminario sobre la crisis ambiental, las ciencias sociales. Hablar de Joan Martínez Alier podría quitarnos mucho tiempo precioso para su exposición. Su currículum es amplísimo, así es que voy a decir dos o tres cuestiones muy elementales y muy básicas para resaltar la personalidad de Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier es el pionero, digamos, de la economía ecológica, digamos, contemporánea. Si le quitara lo contemporáneo, él protestaría porque él diría que él justamente se dedicó a escribir un libro sobre los prolegómenos, ¿verdad? Sobre los fundadores de este nuevo campo de la economía, que es la economía ecológica, y efectivamente es el autor de un libro digamos, le ha dado la vuelta al planeta, su libro de Ecological Economics, ¿no? Que está traducido no sé a cuántos idiomas, a más de 10 idiomas, ¿cierto? Por ahí. Pero Joan Martínez Alier no se quedó en esa radicalización, en esa confrontación con la economía, llamémosla normal. En toda la indagatoria sobre la cuestión digamos, de internalizar no solamente los costos ecológicos, sino la radicalidad de la cuestión ambiental, lo fue llevando obviamente a otras márgenes de la cuestión que podría absorber la economía. Y es lo que llevó a Joan Martínez Alier a abordar, digamos, y a fundar el campo de la economía, de la ecología política. Es decir, cómo las cuestiones de la internalización de las externalidades ambientales llevaba realmente a una cuestión mucho más crítica, más de fondo, que son los conflictos de distribución ecológica, como él los denomina, los conflictos entre diferentes maneras de concebir la cuestión ambiental, la construcción de la sustentabilidad, y sobre todo los conflictos reales, cotidianos, a ras de suelo, que se suscitan todos los días entre el avance de esta modernización económico-ecológica y las resistencias que se van dando de lo que podemos denominar la ciudadanía, o mejor, los pueblos de la tierra, los conflictos de territorialidades. Y eso hace de Joan Martínez Alier un intelectual muy particular, es decir, aquel que no solamente se queda en la radicalización de un campo del conocimiento, de una supuesta ciencia económica, sino el que tiende los puentes. Martínez Alier es fundador del International Society of Ecological Economics, la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. De ahí viene justamente ahora de la muy reciente reunión de estos días en Islandia, ¿no? Y es fundador, es director de la revista Ecología Política, que ha abierto un campo muy importante de debates y de diálogos en el ámbito, digamos, hispano. No solamente hispano, pero es digamos, la revista fraterna de Capitalism, Nature, Socialism, por ejemplo, que han abierto estos espacios de debates, ¿no? Es profesor titular, obviamente, de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dirige un doctorado muy importante en estos temas, donde se ha formado mucha gente de América Latina, ¿no? Que sigue en su escuela, y es una presencia imprescindible en los debates
que sobre estos temas en América Latina, su presencia en América Latina. Yo decía, qué metáfora le hago a Joan sobre su presencia en estos temas. Yo decía, es una especie de darwinista, así como Darwin venía a descubrir las especies raras que había producido la naturaleza, Joan viaja por América Latina, entre otros lugares del mundo, en la búsqueda de esas especies raras, de emergencias, de irrupciones, de movimientos sociales, de grupos sociales, que va caracterizando y que va mapeando, digamos, geografiando en el mundo, ¿no? Y es por ello también autor de otro libro muy importante sobre la variedad de ambientalismo, sobre la distinción entre el ambientalismo del norte y el ambientalismo del sur. Es autor de varios libros que muchos de los presentes deben haber leído, conocido, ¿no? De la economía ecológica a la ecología popular, economía ecológica y políticas ambientales, que salió una nueva edición muy recientemente que tuvimos el gusto de comentar con Joan aquí en la Facultad de Ciencias. En fin, no digo más, podría decir mucho más. Mejor le damos la palabra al doctor Joan Martín Salier. Muchísimas gracias por la invitación y por el gusto de poder hablar de estos temas con ustedes aquí en este seminario que he tenido ya varias sesiones y oyendo a Enrique Lev, con quien nos conocemos hace años, como es lógico, visto retrospectivamente, pero yo le conocí primero por sus escritos. No sé si alguna vez te expliqué, paseando una vez en una biblioteca en Estados Unidos, en Stanford, vi, buscando, claro, libros de economía y ecología, encontré este libro que el año 88 era, que se llamaba Ecología y Capital, y lo saqué antes porque no había tanto Google como ahora, ¿no es verdad? Ahora lo haría por Google, pero y lo leí y me quedé maravillado, hasta hice una crítica así para publicarla en una revista en Barcelona sin que nos conociéramos en persona. O sea que esto garantiza la calidad de nuestra amistad, que no se debe a ningún así ventaja personal ni trueque de favores, sino que se debe a un reconocimiento mutuo del trabajo que hemos estado haciendo ya bastante tiempo en algo que podría parecer como una especialidad, los temas de sociología ambiental, de historia ambiental, pero que los dos pensamos que no es ninguna especialidad, sino que son temas centrales en el devenir de la historia y de la política y de la economía ya en los últimos siglos, pero obviamente cada vez más para el futuro, ¿no es verdad? O sea, ya sabíamos que había cambio climático, aunque no éramos, sí, tú eres ingeniero químico, yo soy economista arrepentido, pero el año 88 ya escribíamos de esto, bueno, yo ya con cierta edad, porque tampoco éramos tan jóvenes, aunque no nos lo habían explicado en la escuela, esta es la verdad, por lo menos a mí, ni en la universidad, que habría cambio climático. Pero el fenómeno en sí se conocía desde 1896, ¿no es verdad? La teoría del cambio climático por la influencia humana. Por tanto, son cosas que poco a poco se están metiendo en la conciencia popular y política, pero también en las ciencias, en las universidades, con las licenciaturas de ciencias ambientales, por ejemplo, ¿no? Que no sé si la UNAM tiene o no tiene una carrera de ciencias ambientales. Entonces, voy a hablar de lo que pone aquí, porque es lo que me pidieron, de economía ecológica y ecología política, como estos dos campos de estudios, y su relación con América Latina. Con esta experiencia que los años me han dado sobre América Latina, que también con estudios agrarios inicialmente en Cuba y en Perú y hace muchos años. Por esto he puesto aquí el Cerro de Potosí como primer. La economía ecológica, no podría hablar mucho rato de esto, pero resumiendo, la Sociedad Internacional de Economía Ecológica se fundó el año 89 y está inspirada por los trabajos de dos personas que ya están muertas hace tiempo, Nicolás Georgescu-Regen, que era un economista, Kenneth Boulding, que era un economista pero que hacía teoría de sistemas,
George Scurregen publicó un libro el año 71 que se llama La ley de la entropía y el proceso económico, que claramente es un libro fundador. Y también de Hermann Deli, que es más joven y que está vivo, que ojalá le den un premio Nobel algún día porque se lo merece de sobras, que desde los años 68, el primero artículo, ha estado escribiendo de economía ecológica antes de que le pusiéramos el nombre a la economía ecológica, porque no tenía un nombre hasta el año 88, así le pusimos el nombre. Y los temas principales son lo que he puesto aquí. La economía no se puede estudiar como un sistema cerrado, es un sistema abierto a la entrada de energía, de materiales, la salida de residuos, como el propio dióxido de carbono que producimos en exceso. Hay que estudiar pues, el metabolismo social, y en esto está en común con la historia y con la sociología. Fueron sociólogos y sociólogos marxistas, algunos que han hablado más recientemente mucho del metabolismo social, pero esto quiere decir estudiar flujos de energía, de materiales. Hay que, y esto se está haciendo mucho más en Europa que acá, por razones obvias, desarrollar una macroeconomía ecológica sin crecimiento, del steady state, como lo llamó Hermann Deli, o quizás de un cierto descrecimiento, como dicen aquí, pero claro, no acá o no en todos los lugares de acá. Y también, como ha dicho ya Lev, esta visión de las externalidades, que como le llaman los economistas a un daño que se hace que no tiene precio, dicen, una externalidad, se lo vamos a explicar en la posgraduación como una cosa muy extraña que a veces pasa, ¿no? Y la vamos a internalizar poniéndole un precio, no verlo así, sino verlo como dijo también un protoeconomista ecológico que se llamaba Carl Wilhelm Kapp, que tiene un libro que se llama Los costes sociales de las empresas de 1950, y que claro, viene de una tradición alemana austríaca. Él se tuvo que exilar en el año 34, 35, vivió en Estados Unidos, pero de los debates en Viena en los años 20 y 30 sobre la economía, cómo sería la economía socialista, entre Hayek y von Mises de un lado que llamaríamos ahora neoliberal, pero no eran neoliberales, eran liberales en economía, pensaban que una economía sin precios no podría funcionar, y gente como el que luego fue filósofo del Círculo de Viena, Otto Neurath, que decía, no, la economía la podríamos discutir como un sistema planificado democráticamente, siempre que tengamos lo que ahora llamaríamos indicadores físicos y sociales. De aquí viene Kapp con todos sus exilios y viajes y su regreso a Europa en los años ya 50, y con este libro muy importante que dice esto, lo que he puesto aquí: las externalidades no son fallos del mercado, sino lamentables éxitos en transferir costos a gente pobre o a otras generaciones o a otras especies, que gente pobre puede protestar, y esto lo estudiamos en ecología política. Las otras especies no pueden protestar, ¿no? Y tampoco pueden ir al mercado, excepto como carne muerta, digamos, ¿no? No hay ningún pollo en el mercado diciendo voy a pagar para salvar mi vida, ¿no es verdad? O sea que tiene que ser desde los principios sociales, desde la ética, de cómo tratemos a otras especies, o desde el utilitarismo, según algunos, como explicaré, porque piensan que hay dinero que se puede ganar conservando especies. Y aquí en un artículo que recién está ahora en Internet, en esta enciclopedia de Ciencias Sociales, la última edición, y en la penúltima también, hay un artículo mío que me pidieron sobre qué es la economía ecológica. Y aquí lo he puesto, otro resumen: es un campo interdisciplinario que considera que la economía es un subsistema de un sistema físico mayor, un ecosistema mayor, y que es finito. Los economistas ecológicos se preguntan sobre si la economía es sostenible o no sostenible porque estudiamos los impactos ambientales y también el uso de materiales y energía.
y también incluimos el tema de la población, o deberíamos hacerlo, no delegarlo solamente a los demógrafos, ¿no? Pero tampoco ser malthusianos en el sentido de Malthus. De esto hablaré un poco después. La economía ecológica tiene aquí puesto como 3 enfoques. 2 son reduccionistas, ya lo vemos muy claro en el momento actual. Uno es gente que hicieron ecólogos, como Howard Odum, por ejemplo, que influyó mucho en los inicios de la economía ecológica en los años 80, pero que al final de su vida, con este aislamiento, yo creo, de los científicos o las ganas de que mucho pasa en Estados Unidos de autopropagandizarse demasiado, dijo, tengo un método de cálculo para decir qué habría que hacer en la economía, aunque soy ecólogo, y son los flujos de energía. Y tiene este artículo muy conocido sobre cómo Ecuador exporta camarones, ¿no? Y todavía lo hacen, y reciben pues dinero, y este dinero cuántos barriles de petróleo permite comprar, y compararlo con toda la energía no producida por los humanos, como el petróleo tampoco es producido por los humanos, pero es extraído por los humanos, ¿no? Era Pemex, como recordarán, en otras épocas de México, todavía es, creo, pero en fin, le queda algún tiempo. Pues, pero no es Pemex que produce el petróleo, se produjo geológicamente. Y el manglar todavía menos, digamos, ¿no? El manglar es un ecosistema que se produjo la naturaleza y que, claro, ha capturado mucha energía y comparó, ¿no? La energía que se desperdiciaba, digamos, sacando un manglar y poniendo una camaronera, como ha ocurrido en otros sitios de México también, pero en Honduras sobre todo, y en otros lugares, y en la India, y en Bangladesh, y en Filipinas, y en vez del manglar poner una camaronera. Y dijo, esto es un desperdicio enorme de energía, mucha energía allí capturada, y que cada año puede el manglar contribuir, ¿no?, con la fotosíntesis a cambio de unos miserables barriles de petróleo que en energía son mucho menos. Este era un ejemplo que dio un artículo científico, y pensó que calculando estos flujos de energía, incluyendo la energía solar, tenía ya un método de cálculo que iba a convencer a todo el mundo de cómo debería ser la economía, ¿no es verdad? Claro, muchos otros aspectos que el cálculo energético no puede capturar, ¿no? Incluso la toxicidad, incluso aspectos de materiales, ¿no? Y aspectos éticos, aspectos estéticos, aspectos incluso económicos que no son solamente barriles de petróleo, quizás el balance de las cuentas exteriores de un país que le va a un ministro de finanzas le va a preocupar mucho, ¿no es verdad? El desarrollo económico, diría hoy en día el presidente Correa. Pagar a la gente que no tiene dinero. En fin, hay muchos aspectos. Teníamos que tener un enfoque multicriterial, no reduccionista energético, y tampoco, como decía Deli ya el 84 escribió, tampoco la estrategia, ¿no?, lo que pone aquí, the strategy of hanging a price tag, la estrategia de poner una etiqueta de precio a todo, ¿no?, usando precios de mercados ficticios cuando no tenemos precios de mercado. Precios sombra les llaman economistas. Y esto sí que está de moda, ¿no? Valorar sistemas, servicios de sistemas ambientales, ¿no? Y con esto pagar, y pensando que pagando vamos a ayudar a la conservación. Lo voy a discutir después. Estas dos desviaciones, digamos, ¿no?, el reduccionismo físico y el reduccionismo crematístico, es lo que debe evitar la economía ecológica y enfocar los temas desde un punto de vista realmente transdisciplinario. Ya buscando referencias para este artículo de la enciclopedia, encontré este texto de Delitzsch de ya 1984 en una reunión en Estocolmo con Anne-Marie Jansson, una de las cosas fundadoras de la economía ecológica, donde yo todavía no estaba. Entonces, la economía ecológica sí que es verdad que a veces pone valores monetarios a los servicios ambientales, y no podemos expulsar a los que hacen esto como herejes, digamos, depende del contexto. Si es un contexto, por ejemplo, de un
juicio a la Chevron Texaco en Ecuador por lo que ha hecho, no me parece mal poner un precio, porque ojalá hubiera ido por la vía penal, pero fue por la vía civil, pues mejor un precio que nada. Pero lo que hacemos en economía ecológica, sobre todo, es poner cálculos del metabolismo social, índices sociales de sustentabilidad, etc. Y también estudiar derechos de propiedad y cómo influyen en el manejo de recursos, como hizo Elinor Ostrom, y antes Bromley, y antes no sé cuántos mexicanos y otra gente que habían estudiado comunidades, ¿no? Porque no es algo, Ángel Palermo y otra mucha gente, porque no es algo tan nuevo estudiar. Cuando en Estados Unidos discuten qué quiere decir commons, ¿no? Y la tragedy of the commons, yo siempre pienso, si hasta en Estados Unidos tienen the Boston Commons, ¿no? No es donde hubo el Tea Party, en the Boston Commons. ¿Cómo es que se han olvidado que tenían commons y que se pueden confundir, que los commons pueden... Pero estos son temas de economía ecológica y también, pues, todo lo que hemos dicho hasta ahora. La ecología política es algo más o menos contemporáneo de la economía ecológica, como palabras, ¿no?, que se usan para designar nuevos campos de estudio. Y cuando uno estudia estas historias de disciplinas, siempre encuentra uno antes y uno antes. Y uno antes que usó ecología política fue alguien bien conocido acá, porque fue Eric Wolf, ¿no? Y Eric Wolf una vez escribió un artículo sobre algo de Austria, de manejo de pastos en los Alpes, y allí usó la palabra ecología política, más o menos el sentido que tiene ahora. Estudiar el poder político, quién tiene poder político, poder social, poder en el sentido de poder, o sea, de capacidad de ordenar a la gente lo que tiene que hacer, a lo bruto, digamos, ¿no? O quién tiene el poder de cambiar las reglas de procedimiento, que es un poder más importante. Pues estudiar el poder en los conflictos de distribución ecológica, que son conflictos que han existido hace mucho tiempo y que aquí los vemos cada vez más, yo creo, ahí, y que son conflictos sobre el uso de extracción de recursos, de minerales, de biomasa, y también las cargas de la contaminación, ¿no? ¿Quién se chupa la contaminación? Por ejemplo, ¿dónde están los botaderos de residuos en la ciudad o en la conurbación de México, ¿no? Están en qué tipo de barrios, ¿no? No me sé yo la geografía de México lo bastante, pero me imagino que hay sitios donde es más probable que estén los botaderos que en otros, ¿no es verdad? ¿Es que la gente pobre va allí porque ya está difícil la vida, o es que les pone el botadero allí porque la gente... O, por ejemplo, de residuos, si los pepenadores tienen derecho al uso de estos residuos y se los van a expropiar para hacer incineradoras, como se discutió hace poco en Bogotá, ¿no? Incluso ganaron los recicladores o las recicladoras con una líder muy poderosa socialmente, Nora Padilla, y hubo, ¿no?, todo un caso de que si el alcalde de Bogotá... O sea, hay conflictos en los residuos, en la extracción, en el transporte. ¿Y quién manda? ¿Quién tiene capacidad de decir, se va a hacer de esta manera, se va a hacer de la otra manera, ¿no? Ya les gustaría a los economistas mandar tanto. Mandan mucho, demasiado creo yo, pero no en todo. De estos conflictos, en un proyecto que ya lleva 3 años, ahora una de las partes de este proyecto es recopilar conflictos de estos en un ALDAS, y ya tenemos 1.200, pero ¿cuántos habrá en el mundo? 12.000, 120.000. Nos faltan cosas de la China, de otros sitios, y esto el día 21, con Giancarlo Delgado, que es profesor aquí en la UNAM y que hizo el doctorado en Barcelona, pues aprovechando este viaje vamos a hacer una sesión, y creo que lo he anunciado públicamente, y será específicamente sobre el ALDAS de conflictos ambientales. Y lo que llamamos ahora ecología política estadística, tomando 50 casos, 100 casos, ¿no?, con sus variables, y ver, por ejemplo, en cuántos de estos casos intervienen grupos religiosos, ¿no? Y uno ya ve con la muestra actual que en Brasil la pastoral da terra interviene más que en otros países latinoamericanos
o no sé todavía cómo podríamos compararlo con casos en Asia, donde no van a intervenir grupos cristianos, sino grupos budistas tal vez, ¿no? Aunque ni todos los cristianos son ecologistas, ni todos los budistas, ¿no? Ni todos los cristianos son pacifistas tampoco, ni incluso todos los budistas. Entonces, para ver la relevancia de la ecología política y la economía ecológica, en esta conferencia lo voy a hacer mezclándolo con ideas que yo tengo, pero de segunda mano, viajando por América Latina, sobre los rasgos principales del ambientalismo o ecologismo latinoamericano. Y las dos palabras, aunque ya sé que pueden ser distintas, pero las voy a tomar como sinónimas, ambientalismo y ecologismo. En unos países el ecologismo es más de izquierda y en otros el ambientalismo lo es y en otros al revés, ¿no? En Ecuador o Chile los ecologistas son los de izquierda, en Colombia es al revés y creo que son como casualidades, o yo no soy filólogo, menos todavía del castellano, yo soy catalán y bastante hago en hablar castellano más o menos competentemente. En fin, entonces, pero sí me voy a meter en esto, y quizá yo, aunque soy más joven que los refugiados que llegaron acá, que claro, hay gente 20 o 30 o 40 años mayores que yo, de la Guerra Civil Española, pero en fin, no soy el primero refugiado, no, tampoco soy refugiado, pero quiero decir, el primero, digamos, peninsular ibérico con interés en América Latina, interés intelectual y político, y muchas cosas de las que yo digo las he aprendido acá, ¿no? Voy a mostrar cómo creo que llega hasta la H, unas 10 rasgos del ecologismo o ambientalismo latinoamericano. Y Lev ha escrito sobre esto hace muchos años, pero incluso tiene un artículo sobre esto. Yo no lo he consultado a última hora, pero lo tengo claro en la memoria. Y no es nada muy original, pero me gusta estar escribiendo esto. Estoy escribiendo un capítulo para otro libro sobre esto. Y lo voy a mezclar con economía ecológica y ecología política. Brevemente, yo creo que una cosa importante acá es la conciencia del desastre demográfico, que fue mayor que la peste negra. Yo ahora estando en Islandia estos días, parece que en Islandia fue horrible. La peste negra ya arrasó a la mitad, pero aquí fue muchas veces el 80% o 90%, ¿no es verdad? Y por tanto, quizá está relacionado con este típico desdén, no solo desde la izquierda, sino general latinoamericano, por el tema maltusiano, ¿no es verdad? Y con razón, porque la densidad de población es baja en América Latina, con alguna excepción, como El Salvador o Haití. Algo que es de acá, que no existe al otro lado de la frontera norte de ustedes, y podría existir quizá en Nuevo México, pero ¿cómo va a existir en California o en Minnesota? Es el orgullo agroecológico andino o mesoamericano que yo conozco desde hace mucho tiempo, desde que Pratec se fundó en Perú en los años 70, 80, por agrónomos que les habían enseñado cómo el cultivo de la caña de azúcar y del algodón para exportar. Hasta les habían enseñado cómo exterminar el algodón nativo, con el cual hacían sus tejidos en la época prehispánica, porque infectaba al algodón nuevo que habían traído de Egipto para fines comerciales, ¿no? Y muchos de estos agrónomos, Eduardo Grillo sobre todo, se arrepintieron y empezaron a estudiar lo que pasaba en la sierra, que era algo totalmente distinto, y la riqueza de semillas de la sierra. O Oscar Blanco, por ejemplo, en el Cusco, que es hermano o era hermano de Hugo Blanco, el agitador campesino y luego senador y bastante ecologista. Hoy en día, este Oscar Blanco era un agrónomo formado en Buenos Aires y se quedó en el Cusco toda la vida recopilando semillas, etc. Entonces, los cultivos de los incas, pero que no eran de los incas, son pre-incas, ¿no? La maca y la quinoa y tantísimas variedades. Este orgullo agroecológico ustedes lo tienen aquí, con Hernández X. Seguro que hay muchas más cosas, ¿no? Yo esto lo he aprendido acá de segunda mano con mi amigo Víctor Toledo y otra gente. Y existe, realmente existe, y con razón existe, ¿no es verdad?
un orgullo agroecológico que en Europa, ¿quién lo va a tener? Porque la agricultura es algo nuevo en Europa, nuevo de 2000 años, 3000 años, más nuevo que acá, ¿no? En general, no digamos en el norte de Europa. Y va ligado también al tema de la biopiratería, del cual hablaré después, de la biodiversidad en general. Luego también hay, yo creo, una admiración compartida entre la ciencia europea y la ciencia americana, y desde Humboldt. Humboldt era otro que aprendió mucho en América, ¿no es verdad? Estuvo desde 1799 hasta 1805 y fue amigo, conocido de Bolívar, gran admirador de Bolívar. Estuvo por acá, ¿no? En México, en Cuba, en el Orinoco, y era un gran ilustrado, ¿no es verdad? Pero también bastante romántico a la vez, en su admiración por el conocimiento indígena, y con un odio profundo que tenía a la corona española y a los curas en general, que a mí me cae simpático en cierto modo, si para la época por lo menos, y bueno, en algunos aspectos también ahora, o sea, y una persona bien interesante, pero claro, con mucha relación con gente de acá, ¿no? Y el hecho es que esta especie de conservacionismo latinoamericano, es decir, aquí hay ecosistemas que no hay en el mundo, hay más especies que en un lugar, que en la Amazonía, que no descubiertas, muchísimas, ¿no? Que en cualquier lugar del mundo. Esta riqueza en recursos naturales, pero esto no es la palabra correcta, ¿no es verdad? Esta riqueza biológica y también del agua, etcétera, que tiene América Latina, esto es algo que maravilló a mucha gente y que es motivo para estar maravillado, pero es a la vez algo científico y algo cultural también, ¿no? Y creo que esto no existe ni puede existir ni en Estados Unidos, que no es así, el origen del ecologismo de Estados Unidos, ni en Europa. Podría serlo en la India, pero en la India la densidad de población es muchísimo más alta y no queda ni mucho menos tanta riqueza biológica como acá. Yo no encontraría autores, Jorge Morelo, que murió hace poco en el Chaco, en la Argentina, ¿no? Maximina Monasterio, que quizá es la jefa de los páramos, o no sé si habrá habido alguien más, una niña que vino refugiada a Buenos Aires primero, luego un segundo exilio a Mérida en Venezuela, y toda una escuela de estudiar los páramos andinos, un ecosistema muy especial y típico y muy propio y muy valioso, ¿no es verdad? Y la gente no pensaba que era una cosa que no tenía ningún valor. Y para todo, para ecosistemas de muchos tipos, esto es lo que no sé si alguien lo ha hecho de una manera sistemática, se podría hacer, lo podríamos hacer, y tener una gran tabla de los ecólogos latinoamericanos y ecologistas, muchos de ellos, ambientalistas, que han estudiado, y luego gente que ha hecho resúmenes como Gilberto Galopín, etc. Hay una foto de von Humboldt en este libro, una portada de un libro en alemán que hice, su intento cuando subió al Chimborazo, ¿no? A 6000 metros, el Chimborazo en Ecuador. ¿Para qué? Para hervir agua, a ver a qué temperatura hervía el agua. Pero no solo esto, imagínense lo que es subir al Chimborazo, la gente que conoció en el camino y todo esto. Y aquí podrían hacer como un inciso entre el conservacionismo como una rama del movimiento ambientalista y algo bien distinto que ya mencionó Enrique Leff, que yo he escrito bastante, pero inspirado por viajes acá y en la India, del ecologismo popular, que son cosas distintas. Y hay algo en medio que sería el ecologismo, el ambientalismo de la ecoeficiencia, ¿no? La modernización ecológica, el desarrollo sostenible, algunos ahora, Naciones Unidas ya que no saben qué decir porque no están haciendo mucho en temas de cambio climático, por ejemplo, por no decir nada. Se han inventado el crecimiento verde, ¿no? El super oxímoron, digamos, ya, ¿no? Algo así, cosas que... Bueno, pues esto es una rama así que se puede arreglar todo con ingeniería, quizá con impuestos. Bueno, está bien, está entre medio.
Los conservacionistas son gente muy ligada a la biología de la conservación como ciencia. Por esto vienen de Darwin, vienen de Humboldt, vienen de la ciencia, de la biología. Y socialmente con apoyos locales en muchos sitios, porque mucha gente piensa que es bueno conservar manglar, conservar los arrecifes de coral, conservar la naturaleza, pero que hay como y hay autores, ¿no? Como Miguel Ángel de Quevedo acá, hay un libro publicado en inglés inicialmente sobre el conservacionismo, y yo no sé muy bien acá cómo ustedes dónde lo pondrían, como un conservacionista quizá no muy preocupado por la gente pobre. Pero existe esto en todas partes. Marc Durojani, por ejemplo, en Perú, en la época de Velasco Alvarado, que se dedicó a defender a las vicuñas, ¿no? Y también parques en la Amazonía que nadie había hecho. Pero que es algo un poco gringo todo esto, para decir la verdad, ¿no? Este conservacionismo, incluso las personas que lo dirigen de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, sean o no, sean europeos o donde sean, son gente muy amigos en la práctica de la Shell y de Río Tinto porque les pagan sus congresos, y esto es así y se puede demostrar. Entonces, ¿cómo sería el conservacionismo latinoamericano? El conservacionismo, el proteccionismo de los parques naturales, los sitios Ramsar, ¿no? Cuando uno estudia conflictos, ve que muchas veces, por ejemplo, si hay una minera que quiere en la Cerro de Pasco, en Perú, que hace tantos años de minería, y hay un lago que se llama Chinchay-Cocha, ¿no? Cocha quiere decir lago, o sea, Chinchay-Cocha, y allí echan los relaves, toda la escoria durante muchísimo tiempo. Hay gente que dice, no, lo vamos a declarar un sitio Ramsar, ¿no? Ya lo es, de hecho, un sitio Ramsar, y esto le da una protección adicional porque esta convención internacional protege humedales, ¿no es verdad? Y al mismo tiempo hay la gente del pueblo que realmente están hartos de la minería en Cerro de Pasco porque están destruyendo la ciudad, están contaminando, y hay como una alianza conservacionista y del ecologismo popular. Pero esto no ocurre siempre, incluso a veces que no ocurre en absoluto, ¿no? Hay lugares del mundo donde hay áreas de conservación dibujadas en los mapas, y luego hay como un enclave y resulta que aquí hay una mina y la mina la han excluido del sitio de conservación. Por ejemplo, esta gente en Conga, en Cajamarca, en Perú, hace un par de años, están protestando contra la expansión de una mina de oro de la compañía Yanacocha, de la compañía Newmont, que es allí, es la minera Yanacocha, junto con la minera Buenaventura, peruana. Y esto es el inicio de una marcha por el agua desde allá, Cajamarca, hasta Lima, que habrá 2.000 kilómetros, o 1.500, y se fueron para protestar de la expansión. Están protegiendo las lagunas, están protegiendo el ambiente y están protegiendo su supervivencia, ¿no? Porque ya saben lo que pasa cuando hay una mina de oro a cielo abierto. La IUCN o el WWF se ha interesado por el tema, quizá localmente sí, los representantes locales, pero internacionalmente seguramente no. Vuelvo a mi lista de rasgos del ambientalismo o ecologismo latinoamericano. Hay una conciencia irritada del saqueo por la minería y otros recursos también, desde el inicio de la conquista, ¿no? Y esto no existe, claro, no existe en los países conquistadores, esto no existe, porque sería extraño, ¿no?, que los franceses tuvieran la conciencia de lo que están haciendo con minería de níquel en Nueva Caledonia, por ejemplo, incluso ahora, ¿no?, en estos años pasados. Algunos habrá con mala conciencia, pero en general el Estado francés está encantado de sacar su dinero de allá. Y esto es desde Potosí o desde Zacatecas, y esto ha llevado a una teoría del intercambio ecológicamente desigual, que explicaré un poco más después, y que es muy propio de América Latina. Pero yo creo que al mismo tiempo hay como un antiecologismo latinoamericano muy propio de las élites exportadoras
y que también tiene profundas raíces. He puesto aquí La Habana como La Habana ocupada por los ingleses en 1760, cuando Arango y Parreño, que era un gran patricio, dijo: sin azúcar no hay país, ¿no es verdad? Vean qué sentido tan distinto decir sin maíz no hay país, ¿no es verdad? Sin azúcar no hay país quiere decir sin azúcar Cuba nunca crecerá, ¿no? Y nuestra vocación es crecer, arrasar los bosques como hicieron, y ha explicado muy bien Funes Monzoto en su historia de la deforestación de Cuba durante la colonia y en la República bajo la enmienda Platt, pero la República hasta el 25, y esto es la historia de sin azúcar no hay país, y en cambio sin maíz no hay país quiere decir todo lo contrario, ¿no? No queremos vincularnos al mercado importador y salgamos del NAFTA y conservemos la riqueza esta de semillas de maíz, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, estuve buscando Vavilov, el genetista ruso que introdujo esta idea de la geografía de las plantas cultivadas, de los diversos neolíticos, ¿no es verdad? Porque no es verdad que la agricultura empezara en Mesopotamia, ¿no? Como tal vez dice algún libro de texto todavía que corra por Buenos Aires, seguramente más que acá. La agricultura empezó en Mesopotamia, pues no es del todo verdad. Vavilov, en su oficina en San Petersburgo o Petrograd o Leningrado, como fue cambiando el nombre, pues tenía todo de maíces de distintos colores, ¿no? Acabó mal Vavilov, acabó muerto de hambre en el sitio de Leningrado, y luego ya le iba mal la vida porque cayó víctima del stalinismo, su instituto. Pero estuvo por América Latina recopilando este material. Es decir, que todo esto tiene: sin maíz no hay país, es todo lo contrario de sin azúcar no hay país, o sin café no hay país, como podrían haber dicho en Sao Paulo hace 100 años, o sin Chile, sin cobre no hay Chile, etcétera, etcétera. Porque podíamos buscar uno detrás de otro de estos eslogans que ahora llamaríamos neoliberales, que son parte de la cultura latinoamericana. Otra cosa que existe acá y que no existe en otros sitios es este reconocimiento de las cosmovisiones indígenas, incluso a nivel constitucional hoy en día, como que salga la palabra Pachamama en la Constitución de Ecuador del 2008, y creo que en la de Bolivia también, y también en religiones afroamericanas, ¿no es verdad? José Augusto Padua, que es un gran historiador ambiental brasileño, no sé si lo ha escrito, pero me explicó el caso de un terreiro, ¿no? En Río, que son lugares de religión yoruba, ¿no? Importada de África, de Manjá, Yodum, ¿no? Y que mucha gente cree en esto, y que son lugares siempre con muchos árboles, porque conviene para los espíritus que haya árboles, y iban a hacer una autopista o en fin, alguna cosa de urbanismo basado en el cemento, y la gente protestó diciendo: ¿cómo van a hacer esto? Este lugar es sagrado, en pleno Río de Janeiro, ¿es verdad? No sé si en Sao Paulo llegarían a tanto, pero en Río sí, de decir, derrotamos al cemento con religión yoruba, ¿no? Pues esto es una cosa bien interesante. Y también otro tema que a mí me interesa mucho, pero que no sé quién lo va a escribir, porque es la fuerte presencia de la literatura latinoamericana en la literatura de la ecología en todo el siglo XX y quizá antes, desde La Vorágine, por ejemplo, que es sobre el caucho, Hombres de Maíz, por ejemplo, que vuélvanlo a leer, Hombres de Maíz yo leí no sé cuándo, pero no me di cuenta la primera vez, es sobre el cultivo industrial del maíz y la gente que protesta, mayas que protestan, y claro, con mucha mitología y mucha fantasía, y es sobre esto, ¿no? Lo mismo ocurre por ejemplo, con Arguedas, ¿no es verdad? Arguedas tiene Todas las sangres, es una novela sobre minería,
dos hacendados en los Andes, uno hacendado que habla quechua, con sus indios y sus indias, que no las trata muy bien siempre, y su hermano, que se va a estudiar ingeniería y vuelve con una empresa de minería, le pone un nombre en inglés, me acuerdo, o sea, Wishart, Sociedad Anónima, y echan las escorias de la mina a los campos de los indígenas que se alían con el hacendado y al final destruyen la mina. Si Arguedas hubiera dicho la palabra ecología, si hubiera sido una novela aburridísima. Decía, voy a hacer una novela ecológica. No habla de ecología. No sé si Arguedas, que se suicidó, de hecho, el año 71 porque veía el drama de la plurinacionalidad, culturalidad del Perú, no sabía cómo se podría solucionar de otra manera que no sea arremetiendo contra los que quedan, pues no habla de ambiente ni ecología ni nada así. Y no sé si alguien ha hecho una interpretación de la novela en estos términos. Yo cuando sea mayor y me jubile voy a escribir este libro, pero ojalá lo haga alguien, una tesis doctoral antes, ¿no? Porque hay mucho que hacer sobre esto. Tú quizás se ha hecho ya. Pues esto no es por casualidad. Grandes veredas, Sertois, por ejemplo, alguien me explicó hace poco, yo he estado en San Francisco, pero Grandes veredas, Sertois, es sobre cursos de agua y luego los sertões, ¿no? Los que no son el interior de Brasil, que será Caatinga allí, o el ecosistema, ¿no? El agua y los lugares secos, ¿no? Esta es la dinámica social también, ¿no es verdad? Si uno piensa ahora en el trasvase del río San Francisco, todo lo que han hecho allí, pues quizá Guimarães Rosa era más civilizado, ¿no?, que los que han hecho el desvío del río San Francisco. Pues esto es algo, y seguramente en el arte pictórico uno podría hacerlo, y de esto yo todavía soy más ignorante, y también lo podría hacer en el cine, ¿no? Ver el cine latinoamericano y ver estos temas. Por ejemplo, hay una película muy antigua ya, boliviana, de los años 60, totalmente contra, o sea, acusando que la CIA o quien fuera estaba, que la verdad, esterilizando a mujeres y que el problema de la población, bueno, podría decir, entra en algo que he dicho antes, este desdén contra el malthusianismo. Dejemos pues esta parte literaria y volvamos a la ecología política. Hay una gran conflictividad interna en América Latina que ha dado lugar a estas ideas como del ecologismo popular o el ecologismo de los pobres o indígenas o el ecologismo de indígenas empobrecidos, porque todos los pobres no les gusta a todo el mundo la palabra porque parece un poco despectiva y un poco así paternalista, pero también depende. Hay gente que se identifica como nosotros los pobres, ¿no? Hasta hay una película de Buñuel, pero en fin, sea como describamos este movimiento social, que es el movimiento de justicia ambiental, de hecho, ¿no? Es la parte latinoamericana del gran movimiento global de justicia ambiental, y aquí se ve en algo que no existe en otros lugares, que es la construcción de inventarios de conflictos. OCMAL, que están en Chile, es el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. El MAP es el movimiento de atingidos por barragens en Brasil y hacen su propio inventario. Marcelo Firpo Porto en Fiocruz en Brasil, pero junto con la gente que se llama Movimiento contra el Racismo Ambiental de Brasil, han hecho un inventario de 400 casos de conflictos y un libro muy interesante, búsquenlo en Brasil. Y en México hay varias gente que está a punto de hacer el inventario de conflictos ambientales de México, con las divisiones habituales en este país, de si lo haces tú, lo hago yo, pero ojalá se pongan de acuerdo Fernanda Paz y Barreda y gente que está en Guadalajara también y varias gente. Y en Ichol tenemos ya unos cuantos, pero estamos esperando que aquí lo hagan ustedes y luego tomar los más importantes. Entonces esto a mí me parece muy interesante porque esto revela que quizá primero es el movimiento social y luego llegamos los sociólogos, los
ecologistas, los académicos, como una especie de recicladores, ¿no es verdad? Contando, a ver, ¿cuántos muertos ha habido? ¿Cuántos conflictos ha habido? Y es bueno hacer estos inventarios y tratar de explicarlo. Pero todo el movimiento no lo hacen los académicos, los movimientos lo ha hecho la gente, formando redes también, unos con otros, y esto existe, el gran movimiento internacional de justicia. Y esto es muy propio, no único, pero es muy propio de América Latina. También hay mucho en la India, por ejemplo, y en otros lugares. También, y este es el último rasgo que he puesto en esta colección, hay un ecologismo político latinoamericano que, usando ideas de la economía ecológica, se está abriendo paso entre el neoliberalismo, de acá, por ejemplo, de Santos en Colombia, y el nacionalismo popular de Kirchner, de Correa, de varios, ¿no? De Mujica en Uruguay. Vean Mujica, que es tan simpático, pero que quiere hacer una mina de hierro con Samin Ferros Metals de la India, un inversionista, en el cual quiere sacar 18 millones de toneladas de hierro al año, 18 millones, ¿no? 6 toneladas por cada uruguayo. O sea, una enorme mina de hierro a cielo abierto, a cambio de un dinero que le pagarían, no a Mujica, porque seguro que no va a cobrar ni un centavo. Es una persona realmente notable, ¿no? En su sencillez, simpatía y buen humor, y los años de cárcel que se tomaron, etc. Pero en el tema ambiental no hay diferencia entre los neopops, ¿no? O digo, los NACPops y los neolips, digamos. No hay mucha diferencia. Y esto es una querella, una discusión que yo he tenido en Ecuador, bastante cerca, con el gobierno actual, del cual han salido Alberto Acosta, Van der Falconista con una pierna dentro, otra fuera, etcétera, porque Correa es antiecologista, es un economista cepalino antiecologista. Sus principios no son estos. Entonces, sin embargo, a pesar de esto, se está formando un grupo de pensadores, ¿no? Gudinas en Maristela Svampa, Alberto Acosta en Ecuador, ¿no? Y que va a haber más, debe haber más, que son los post-extractivistas, ¿no? Y que también se aprovechan de conceptos nacidos acá, la deuda ecológica, por ejemplo, ¿no? Estos reclamos de pasivos ambientales. Estos son conceptos a la vez de economía ecológica, pero son conceptos también políticos, de la ecología política, doblemente política, porque la están haciendo ya gente que han sido ministros o que quieren ser ministros, que no es solamente movimientos, digamos, sociales, ¿no? Sino también yo creo que va a haber. Por otro lado, lo que ha ocurrido es que el espacio político con la etiqueta verde ha sido ocupada por partidos lamentables, digamos, ¿no? Como el de acá quizá tiene el récord, pero en Colombia no se parece muy distinto. Lamentable en el sentido de que ha habido un oportunismo. Hay gente que vota quizá porque le gusta votar verde, pero cuyos representantes no representan un ecologismo, sino que creo que en el caso de acá es muy obvio. Pero esto quizá es lo que Laclau llamaba significantes políticos vacíos, ¿no? Algo así, que en su lectura de un exceso de autores franceses usó, no lo digo irónicamente, pero me parece muy interesante estos significantes vacíos, ¿no? Pues como el socialismo ya le pasó, ¿no? O sea, el Partido Socialista Obrero Español, que es el partido de Felipe González, partido, el amigo de Slim, ¿no? Partido Socialista Obrero Español. Bueno, lo único, partido español sí, más o menos, pero socialista y obrero no mucho. Entonces debía ser un significante, la palabra PSOE debía ser un significante político vacío que se podía ocupar. Entonces con los partidos verdes ha pasado un poco esto, donde existen en América Latina, no ha pasado tanto en Europa, porque serán moderados, pero son ecologistas. Por tanto, este ecologismo político latinoamericano tiene que inventarse algo nuevo, da lo mismo cómo se llamen, verdes o no verdes, ¿no? Y de hecho quien les hace más caso no son incluso los verdes alemanes, sino la Fundación Rosa Luxemburg, que en sí mismo tiene interés esta conexión.
Entonces, vuelvo ahora a decir, dado que hay estos rasgos del ambientalismo latinoamericano, y estarán ustedes pensando en otros o estarán pensando en las críticas que harían ustedes a lo que he dicho, olvídense un poco de esto, ahora veamos cómo la economía ecológica ayuda, refuerza algunos de estos rasgos. Y antes he puesto este dibujo aquí, que es algo sacado de la gente que estudia metabolismo social con uno de los métodos, estudiar los flujos de materiales, y dura solamente hasta el año 2008 esta serie, pero vean cómo en 40 años, 40 son, se creció el flujo de materiales extraídos y cómo algunos han crecido, entre ellos el que está arriba de todo, que son los minerales, ¿no es verdad? No los minerales de construcción, la arena, la grava, que también ha crecido, que es este azul pálido, todos han crecido. Hasta la biomasa crece porque creció la población, claro, pero también porque se exporta mucha biomasa de Brasil, de Argentina, y de todas partes, mucha madera se exporta, ¿no? Pero mucha soja también. Pero todo ha crecido. O sea, América, esto no pasa si uno hace la gráfica de Europa, de la Unión Europea, no es así, es más bien llana, ¿no? La población no ha crecido y estamos como, no somos postmaterialistas porque el nivel per cápita es más alto que en América Latina. Por supuesto que no somos postmaterialistas, qué tontería, ¿no? Postmaterialistas, seríamos como ángeles desmaterializados. No solo sin sexo, que ya es grave, sino desmaterializados del todo, ¿no? Entonces, así es como es. La economía no se desmaterializa, pero la de América Latina es que todo lo contrario, ¿no? Crece al ritmo de la economía, más población, a veces incluso más. Entonces, si volvemos a lo que estaba diciendo antes de rasgos, temas del ecologismo latinoamericano, con respecto a la demografía, podríamos decir, ¿qué debates ha habido en economía ecológica? Bueno, ha habido el gran debate de Paul Ehrlich en el año 68, la bomba de la población. Luego él se metió bastante en economía ecológica, aunque es un ecólogo de Stanford que descubrió, o de los que empezó a hablar de coevolución, hablando de, lo que él sabe más es de mariposas de no sé qué tipo, es un ecólogo así profesional. Pero su libro, La bomba de la población, fue atacado diciendo, solamente ves población humana, entonces se propuso con Barry Commoner esta fórmula, que el impacto ambiental depende, ¿no? Debería haber una función aquí, es una función de la población, de la afluencia de la riqueza y también de la tecnología. Pero la población es un factor en el impacto ambiental, que yo creo que es verdad. Creo que hay un consenso en economía ecológica en esto. Y no lo hay en el ecologismo latinoamericano, tal vez, ¿no? Y también en economía ecológica ha habido gente que yo no comparto esta idea, como Garrett Hardin, que tiene un artículo en los primeros libros que hicimos. Y Garrett Hardin era un biólogo que vivía en Santa Cruz, en California, y muy de derecha políticamente, que aparte de la tragedia de los bienes comunales, mal llamada, porque quería decir del acceso abierto, tiene este artículo que se llama La ética del bote salvavidas, que realmente se está practicando. Él la defendía, pero es que ahora se practica la ética entre comillas, ¿no? Que es matar a la gente que llega en barco o sea, dejarlos que se mueran cuando quieren pasar por el Mediterráneo, ¿no es verdad? O podrían llamar la ética del desierto de Arizona, digamos, algo así, ¿no? Que se mueran si quieren. Entonces esto a mí me parece horroroso y me parece horroroso haber incluso hablado con alguien como Garrett Hardin y hacerle en ningún caso a alguien que propone algo así. Porque el temor el racismo, digamos, aliado a esta idea del exceso de población, produce verdaderos monstruos políticos, que son estas ideas. Pero también ha habido lo que se debería llamar, porque así se llamó en la época, un neomalthusianismo más bien radical, feminista, como hubo en Estados Unidos, anarquistas como Emma Goldman, no sé aquí
Flores Magón dijo algo de esto, pero podría haberlo dicho. O en Cataluña, claramente, había una revista llamada Salud y Fuerza que predicaba esto, diciendo no tengan tantos hijos porque no les conviene a ustedes ni a sus hijos, ni sobre todo no les conviene a las mujeres tener tantos hijos. A las mujeres lo que les conviene es poder elegir cuántos hijos quieren tener, sin que los maridos y hermanos o padres o la iglesia les pueda decir nada. Y hay una brasileña, María Lacerda de Moura, que escribió este libro el año 25, bien latinoamericano, porque está escrito en Minas Gerais, que se llama Amaos y no os multipliquéis, que yo siempre le añado amaos más y no os multipliquéis tanto. Entonces, y era anarquista, feminista, mal vista, ¿no? Mal vista por, claro, una anarquista, vivía en una comunidad, había aprendido esto en Francia. Yo creo que en esto hay algo para escribir todavía en América Latina, sobre, primero, claro, la gran despoblación, cómo vamos a ser neomalthusianos, y aquí lo que pasó fue una catástrofe demográfica. Luego, algunos neomalthusianos son horribles realmente, son racistas, esto es verdad, ¿no? Entonces, ¿qué piensa el feminismo latinoamericano del tema de la población, por ejemplo? Sería un tema que no lo voy a escribir yo, esto, pero que debería. El otro tema del orgullo agroecológico que saqué tiene mucho que ver con economía ecológica también, tiene que ver con los cálculos de energía en la economía, desde antes del siglo XIX, cuánta energía se gasta en la agricultura y como vemos como la agricultura es cada vez menos eficiente energéticamente. Este es uno de los fundamentos de la economía ecológica. La ruptura metabólica por falta de nutrientes que ella dijo Liebig, ¿no es verdad? Que tiene mucho que ver en su análisis con América Latina otra vez por el tema del guano y luego del nitrato de Chile, todos los fertilizantes que venían de América y cómo fueron analizados en su fósforo y el potasio y el nitrógeno. Tiene que ver la agricultura y el agroecologismo latinoamericano con temas muy recientes. Sobra nitrógeno ahora por todas partes y hay un exceso de nitrógeno. El ciclo de nitrógeno antrópico es mayor que el ciclo de nitrógeno natural, ¿no es verdad? Tiene que ver con un exceso de fertilizantes. Tiene que ver el orgullo agroecológico con el haberse dado cuenta, usando palabras más sencillas que estas, que la agricultura produce un servicio ecosistémico, la agricultura antigua, gratuito de conservación y coevolución de semillas, ¿no? Vaya parrafada, digamos. Pero quien te puede explicar esto bien es alguna mujer en el campo que sepa lo que han estado haciendo. Pero encaja, pues, y cuando Vía Campesina, cuyo primer secretario fue hondureño, habla de soberanía alimentaria, pues tiene una visión de todo el sur, también de algún lugar del norte. Pero Vía Campesina, el nombre se lo puso en castellano, ¿no es verdad?, en español, no porque sean amigos de la Real Academia de la Lengua, sino por algo realmente de raíz popular, no en inglés, y tienen ideas muy nacidas, yo creo, de este orgullo agroecológico. No es la agroecología de la permacultura de Australia o este famoso teórico que hay en Japón y que no me acuerdo cómo se llama ahora. Todo esto está muy bien, pero aquí no hace falta que te expliquen agroecología alguien de Australia, ¿no es verdad? No hace falta. Bueno, aquí en el DF quizás sí, pero... o en la UNAM incluso, no. No en los departamentos de la UNAM, pero... Y también, volviendo al tema de la biodiversidad y el valor económico de la biodiversidad, quiero decir algo sobre, otra vez, sobre temas de economía ecológica, ecología política y América Latina. Darwin, por supuesto, hizo el viaje del Beagle y pasó por Galápagos, ¿no? Y observó el pico de los pinzones, cómo se habían adaptado en pocas de los pajaritos estos, en pocas generaciones, cómo había habido unas formas de vida propias de Galápagos en no tantísimo tiempo, porque no sé cuántos años son volcánicas, ¿no es verdad? Igual que Islandia, de hecho, Islandia tiene 15 millones de años, la isla,
bueno, es mucho para los humanos, pero para formas de vida, pues habían evolucionado también algunas. Galápagos es famoso y Darwin es famoso y todo esto tiene un contexto latinoamericano. Hoy en día en economía ecológica se está discutiendo, a mi juicio, demasiado el tema, pero es una sociedad científica que cada uno ponga su producto y lo explique y veamos qué pasará. El tema de pago de servicios ambientales. Y fue Bob Costanza, precisamente, uno de los fundadores de la economía ecológica, en los años 80, quien en el artículo en Nature, el año 97, y desde entonces varias veces, ha puesto esto: ¿cuánto valen los servicios ambientales que hay en el mundo? Pero ¿cuánto valen en dinero? Porque valer no implica dinero. Si decimos que algo vale mucho, es un tema de qué importancia damos a algo, ¿no? Si yo digo Enrique Leff es un valioso sociólogo ambiental, pongamos por caso, o ecologista, o ecologista político, porque valen muchos campos, ¿no? Pues sería incluso muy, muy mal educado decir, a ver, ¿cuántos dólares lo compras, no? ¿O cuántos pesos? Entonces, no tiene que ver, cuando decimos que una persona vale mucho como misionero, en fin, como altruista, ¿no? Vamos a decir, ¿y cuánto vale la Madre Teresa de Calcuta en dinero, no? Pero valía mucho como persona humana, ¿no es verdad? Usamos la palabra de esta manera normalmente, ¿no? Un abuelo valioso no es un abuelo que tenga mucho dinero, aunque nunca es inútil quizá, pero es un abuelo que se preocupa de sus nietos, ¿no? Y no digamos un padre o una madre. Entonces, hay abuelos que valen mucho en su seguro de vida y que valen muy poco como abuelos, ¿no? Se puede decir esto. La palabra valor no quiere decir valor en dinero. Pero Constanza dijo, para que los ministros lo entiendan, lo vamos a poner en dinero. Y hay toda una industria ahora de contratos de servicios ambientales. Yo creo que en el fondo esto es más bien contraproducente. Por razones técnicas, muchas veces no compensan los costes de oportunidad, por tanto lo que vemos allí es que son como unos incentivos adicionales para que la gente cumpla su obligación moral, que ya la estaban cumpliendo o no, pero en fin, ayuda o no ayuda, porque si les pagas poco, van a decir, ahora, ¿para qué? Lo que hacíamos antes no me pagan, pues aquí voy a conservar el agua en el páramo, ¿no? Porque cambia la lógica de incentivos a la conservación. Y hay una literatura muy interesante ahora sobre el crowding out, ¿no? De cómo el pagar dinero anula otros motivos de conservación. Y habían sido siempre los hotspots, ¿no? Valores biológicos, pero que he criticado antes también, porque a veces decían, aquí hay un hotspot, pero si viene Río Tinto, se lo perdonaremos. Porque precisamente hablando de Río Tinto, toda esta lógica de poner valor monetario a la naturaleza ha culminado con esta propuesta del TIP, ¿no? Yo lo conozco bien desde dentro, pero que me remueve las tripas, de hecho, lo que están publicando. Quiere decir The Economics of Ecosystems and Biodiversity, y que uno de los libros que han publicado le elogia a Río Tinto, la empresa Río Tinto, que ya empezó a destruir en España, de allí le dio el nombre, una empresa británica en 1888 de cobre y que es de las mayores compañías mineras del mundo y que se ha inventado esto del Net Positive Impact, ¿no? Y que dice, destruimos aquí y conservamos aquí. Destruimos aquí si hay cobre o oro y conservamos aquí. Bueno, al final darán la vuelta al mundo y todo habréis, ¿no? Ya, o conservarán en Marte o en la Luna, porque es que no hay. Si piensa uno en arrecifes de coral o en manglar, ya no, cada vez queda menos, digamos, ¿no? Y si es bosque amazónico lluvioso o bosque tropical seco en América Latina, pues hay muchas hectáreas, pero no son iguales. No es que tú destruyas aquí, conservas aquí. Incluso la misma especie no es exactamente lo mismo. Y la gente no es la misma. O sea que es una cosa muy absurda, pero que mucha gente piensa puede llevar a un mercado como el de créditos de carbono, y ya existe a veces, ¿no? Existe Habitat Banking, esto existe en Inglaterra, en Estados Unidos, con este nombre, ¿no? Habitat Banking. Tú destruyes un manglar en Michoacán, así hay Michoacán todavía, y
conservas uno en Mozambique, por ejemplo, ¿no? Parece mal. Me parece mal porque es como pensar que somos creadores de ecosistemas y de especies. Los humanos somos creados por la evolución, no somos creadores somos más bien conservadores, es verdad, ¿no? Muchas veces, incluso hemos creado los humanos muchas variedades, especies agrícolas, las hemos aprovechado, el maíz, la papa, todo, y muchas variedades. Hay mucho conocimiento, hay una racionalidad productiva, ecológica, como dice Lev, todo eso es verdad, pero también hemos destruido mucho. Y para destruir, poner en el mercado puede ser contraproducente. Otro tema muy interesante respecto a la biología, a la biodiversidad, es el tema de la biopiratería. Tema muy nacido en América Latina también, desde la chinchona officinalis, ¿no? Quizá hay ejemplos mexicanos, la quinina, el árbol de la quina está en el escudo del Perú republicano porque era la exportación mayor, ¿no? Hay el neoliberalismo de la quina, hubo el colonialismo de la quina, el monarca era monopolista de la quina durante un tiempo, pero luego hubo el neoliberalismo de la quina y exportamos cuanto más mejor. Pero ¿de quién era el conocimiento sobre las propiedades? Pues era de los indígenas que se lo habían explicado a los españoles, que luego lo ¿no? Y nunca reconocieron ni su nombre, Chinchona officinalis. Chinchona le viene de la condesa o vizcondesa de Chinchón, que era virreina del Perú en la época 1680 por ahí, y que le dio fiebre y que la curaron provisionalmente con esto. Y hay tantísimos otros casos de lo que se llama biopiratería, una práctica muy antigua que ahora tiene un nombre, que incluso ahora hay leyes contra la biopiratería, multas contra la biopiratería. No sé si Conaví aquí tiene como inventario de biopiratas, aparte de especies, ¿no? En Brasil está y en Perú esto existe. Que no es así, pero podría ser así. Respecto al comercio internacional, que antes dije, la conciencia desde Potosí, Zacatecas, de este desigual uso del ambiente para exportar gratis recursos y causar mucho daño, el intercambio ecológicamente desigual, todo esto es por un lado muy latinoamericano, por esto a veces le llamamos a esta doctrina el prevish ecológico, hay artículos con este nombre, pero también es muy de economía ecológica, cálculos de Homburg, por ejemplo, en Suecia, sobre comercio ecológicamente desigual, que era hecho con el algodón de Estados Unidos y la revolución industrial en Inglaterra, ¿no? Toda la tierra que se ahorraron y el trabajo esclavo que se ahorraron haciendo sus cuentas en horas de trabajo y en hectáreas. Y esto lleva ahora a argumentos contra el extractivismo y argumentos en contra de lo que Maristela Svampa dice, el consenso de los commodities después del consenso de Washington. Ustedes están en los dos consensos todavía, ¿no? El de Washington y el del NAFTA y el de los commodities, el de exportar petróleo barato otra vez si lo encuentran, o gas del fracking o lo que sea. Esto es con incluido México, que se comporta distinto, porque ustedes importan también mucho maíz. Para toda América Latina, el cálculo que corresponde a lo que antes mostré del aumento de la extracción de materiales, pero es solo el saldo negativo de la balanza física. Bueno, negativo, podría decir uno positivo, porque están exportando mucho más de lo que están importando en toneladas, ¿no es verdad? Deberíamos llamarlo esto, le llamamos positive physical balance, en inglés le llama, porque es como no es positivo, esto causa un déficit, ¿no? Es como si uno tiene un pozo de agua y saca más agua que la que entra, pues al final le va a faltar agua. Esto es un déficit comercial, aunque
hay más exportaciones que importaciones, pero hay más exportaciones físicas mal pagadas que importaciones que son más caras, ¿no? Se cumple lo que acá en México también se dice, yo lo he leído, pero que hoy en Colombia, la regla de San Garabato, que es compre caro y venda barato, ¿no? Se ve que hay un pueblo acá que lo usaron esto. Hay un pueblo que se llama San Garabato en México, creo que sí, pero muchos. Colombia exporta 100 millones de toneladas de carbón al año, más bien barato. Ahora parece que está caro, pero está barato. Uno mira por caloría y está baratísimo. Entonces esto, cada vez tenemos más datos, ¿no? Es decir, Previs lo podía haber dicho, pero no lo dijo. Celso Furtado por poco lo dijo, pero hay que irse a estas raíces, sino los cálculos actuales, ¿no? Con cálculos del metabolismo social, que no solo es flujos de materiales, también es energía, también es la apropiación de biomasa, el agua virtual, que no es virtual, sino es el agua real. Cuando se exporta soja del Chaco, por ejemplo, se está exportando mucha agua. El agua que hizo crecer la soja, ¿no es verdad? Claro, no se exporta, sí sirvió para esto. Y se exporta, por ejemplo, a España, que como ustedes saben, llueve poco, ¿no? Y no pagamos el agua, pagamos la soja solo. No pagamos todo lo que se hubiera producido con este agua si no se hubiera producido soja. Hay también en la economía ecológica una doctrina que es central a la economía ecológica, que es la inconmensurabilidad de valores. Y ahora la voy a explicar otra vez con ejemplos, con elogios del enfoque multicriterial en contra del análisis costo-beneficio. Y luego hay también ideas políticas latinoamericanas como el summa causae, como el buen vivir, ¿no? Para traducirlo en Ecuador, pero creo que es algo mucho más amplio, en el cual postdesarrollistas latinoamericanos como Gustavo Esteva en este país, como Arturo Escobar, desde los años 80 lo vienen diciendo, ¿no? Con Ashish Nandi en la India, Wolfgang Sachs, sin que les hiciéramos mucho caso, ni yo mismo les hice el caso suficiente, me arrepiento, en los años 80, digamos, ¿no? Porque pensaba, bueno, el desarrollo sostenible quizá tiene alguna virtud, y en economía ecológica predominó esta visión, y en cambio ellos decían desarrollo, ni hablar, desarrollo quiere decir todos iguales hacia una especie de American way of life que nunca vamos a conseguir además, y no queremos ser así, no queremos ser de esta manera, ¿no? Entonces, no queremos que nos desarrollen, ¿no es verdad? No queremos el desarrollo uniformizador. Esto era una pequeña minoría intelectual que decía esto. Claro, muy reforzada ahora diciendo, no, hay raíces. El buen vivir, y quizá lo dijo Aristóteles, quizá también, ¿no? Y es verdad. O aparigraja en el hinduismo o el jainismo, el tener pocas posesiones y vivir bien con pocas posesiones. Pero yo a veces digo, pero no lo sé, que summa causae quizá es anterior al griego de Aristóteles. Como no lo escribían, no sabemos, pero igual es bien antiguo. Con tal que tenga 2500 años, ya alcanza, digamos. Sabemos que no leyeron a Aristóteles, ni Aristóteles escuchó nunca a nadie hablar en quechua, o sea que no sabemos. Pero hay ideas parecidas, y es lógico, en muchos lugares del mundo. Pero aquí tienen sus raíces propias, ¿no es verdad? Y también esta economía, esta macroeconomía ecológica sin crecimiento, como Tim Jackson o Peter Victor, la prosperidad sin crecimiento. En cuanto a valores inconmensurables, voy a poner ejemplos. Y lean esto, está lleno de ejemplos. Cuando van a sacar, por ejemplo, en Colombia, Ashanti Gold, quiere sacar oro en un lugar que le llaman La Colosa, ¿no? En un río, es un río en el Tolima, y allí hay un pueblo que se llama Piedras, y hace poco hicieron un referéndum local diciendo no queremos que nos contaminen, y el gobierno, que
está en La Habana también negociando la paz, o sea que está, el momento político es interesante en Colombia, dijo, no vale este referéndum, ¿cómo se atreven ustedes? Un pueblo haciendo un referéndum, ¿esto qué es, no? O consulta popular, pero está todavía por ver qué va a pasar. Y está lleno en América Latina, en Perú, en Argentina, lleno. Hay bastantes casos de estas consultas populares, ya sea con el convenio 169 de la OIT o no. Temas de gran interés para sociólogos ambientales. Se inventan una nueva institución la gente, la consulta local, ¿no? Da lo mismo lo que diga el gobierno a veces, porque si han ganado, su refuerzo político es tan grande que pueden cambiar las leyes o puede cambiar la realidad. Pero ¿vale o no esta apelación a la democracia local o a los derechos territoriales indígenas como acá, ¿no? En Viricuta o tantos otros casos? Porque México está lleno de conflictos ambientales y lleno de muertos en estos conflictos ambientales, ¿no? Filipinas también, hay varios lugares del mundo, Colombia. Es pertinente el lenguaje de la sacralidad. Si tú dices que algo es, no tú, alguien del lugar que lo pueda decir, dice que un cerro o que un río es sagrado, ¿esto se impone a la economía? ¿Valen los valores ecológicos en sí mismos o hay que traducirlos en dinero? El principio de precaución contra un riesgo desconocido de cianuro o de dioxinas de una incineradora, ¿vale como argumento directamente o hay que traducirlo a costo-beneficio, como lo hacen en Estados Unidos, pero no en Europa? El principio de precaución, en teoría, vale ya por sí mismo. ¿Cómo valorar la subsistencia local? ¿Cómo valorar lo que las mujeres sacan de subsistencia local, ¿no? Fuera del mercado? Y que una empresa puede compensar en dinero fácilmente, pero porque no es mucho dinero, pero es mucha subsistencia y mucho conocimiento. ¿Qué valor tiene el paisaje en sí mismo para alguien que quiera hacer más temas de paisaje? ¿Y cuánto vale la vida humana, no? Bueno, en un juicio la vida humana se le pone un valor en dinero, en un juicio civil, ¿no? O una aseguradora en un accidente de automóvil. Desgraciadamente le ponen valor así, pero peor sería que no le pusiera ninguno, por lo menos que paguen, ¿no? Pero esto no paga, no compensa el valor para la familia, etc. Entonces la vida humana vale en distintas categorías de valor y estas categorías son inconmensurables, no se pueden medir en la misma unidad. Y esto lo explicamos en este libro. La conmensuración, no sé si lo he puesto antes, la conmensuración es un acto político, la conmensuración de poder, ¿no? Vamos a hacerlo todo. El que pone el lenguaje de valoración es el que manda, y al revés. El que manda dice, aquí lo que manda es la economía, aquí lo que manda es el valor ecológico, aquí lo que manda es la belleza del paisaje. Y yo creo que todo el mundo debe mandar un poco y ponerse de acuerdo, pero de acuerdo de una manera democrática y de una manera multicriterial, democrática. Y esto hay tantos ejemplos, ¿no? En América Latina de gente que argumenta, muchos más que habría en Europa, donde el paisaje sí que entra. Por ejemplo, aquí hay conflictos en el Istmo sobre molinos de viento. En la Toscana también, en Italia, porque la Toscana es tan lindo como van a poner un molino de viento, ¿no es verdad? Pero aquí no es porque sea tan lindo, es porque la gente tiene tierra, le quitan la tierra, no sé si es Iberdrola o cualquier benefactor de la humanidad que está yendo energías renovables, ¿no? Además se deben pagar poco, además debe haber un elemento indígena, además es un abuso, el número no sé cuántos desde el año 1500, etc. Entonces hay una reacción propia de aquí en la India. Es muy interesante hacer una tesis sobre movimientos contra molinos de viento o energía eólica en países pobres y se podría sacar de nuestro atlas. Y estoy acabando. Hay pues también, aunque América Latina es mucho la cuna de este ecologismo popular que va contra las ideas del famoso y equivocado politólogo Ronald Inglehart, que decía son valores post-68
del postmaterialismo, derechos humanos, feminismo, el ecologismo. No, el ecologismo tiene parte de esto, pero este ecologismo popular no es post-68, ¿no? Será post-1492, no sé qué año habría que ponerle. Es un ecologismo de gente que protesta incluso internamente antes del 1492. Lean el libro de Eleanor Melville, ¿no? Melville, La plaga de las ovejas sobre el valle de Mezquital acá, ¿no? Los otomíes como fueron, en fin, abrumados, despojados por los españoles que traían las ovejas, destrozaron el paisaje, destrozaron la ecología y destrozaron a los otomíes que vivían allí. Y este libro de Eleanor Melville debería ser un buen libro de texto para historia ambiental, sociología ambiental de acá. Luego explica lo mismo, sí, pasó en Australia 200 años después y los europeos no habían aprendido nada, ¿no? O les daba lo mismo, digamos. Pero aparte de esto, hay también este ecologismo político, y yo no tengo tiempo ya ahora de leer el discurso de Van der Falconey, que era canciller de Ecuador el 2009, pero voy a poner en este capítulo que estoy escribiendo, donde habla de la deuda ecológica, la justicia climática, la intención que hubo en Ecuador de dejar el petróleo en tierra, los impuestos ecológicos a la exportación, y él como economista ecológico hizo, como han hecho otros, pero no está en el poder ahora Van der Falconey, no sé si lo va a estar alguna vez más. Y el presidente actual de Ecuador no es de esta línea, ¿no? Pero hay esto, ha habido, uno podría recoger menciones a la deuda ecológica en América Latina, menciones a la justicia climática, tras el fracaso en Copenhague en 2009 de la COP de Naciones Unidas, hubo en Cochabamba, con Pablo Solón, de Bolivia, una gran asamblea internacional, 40.000 personas, yo no fui, pero había 30.000 personas, una posición del sur sobre cambio climático, basada en la justicia climática. Por desgracia, Evo Morales, ni sobre todo García Linera, que es su vicepresidente, no quieren ocupar este puesto, que está vacante, del líder ecologista político del sur, lugar vacante. No está, no hay nadie, ni los de la India lo va a ocupar, porque es totalmente lo contrario ahora, nadie lo quiere ocupar, quieren desarrollarse, quieren todavía, pero va a cambiar, va a salir alguien, quizá en Costa Rica, en el movimiento pequeño que hay del Frente Amplio, que son socios del Frente de Sao Paulo, pero más jóvenes, ¿no? ¿Por qué son así? Yo creo porque sufren todavía en el caso de García Linera, claramente de una indigestión, en fin, no, de una gran cultura marxista y boliviana que él tiene también, ¿no? Y René Zabaleta y todo esto, pero que no le da para abarcar el ecologismo, ¿no? No da. Pero va a cambiar, yo creo. Esto es un ejemplo, esto es gente, pero no son políticos, como su experto claramente revela, ¿no es verdad? Son gente manifestándose en Durban, en Sudáfrica, de Amigos de la Tierra, de ERA, de Nigeria, y también de Oil Watch, una red fundada en América Latina, el año 95. Esto, aunque no lo parece, tiene mucho de América Latina detrás. Esta manifestación diciendo, dejemos el petróleo en tierra contra el cambio climático y por motivos locales, el carbón, dejemos el gas, ¿no? Oil under the soil, coal in the hole y gas under the grass, ¿no? Excepto que under the grass no se aplica mucho, creo, al desierto del norte de México, pero esto es lo que dicen. Y todos estos conceptos, justicia ambiental, deuda ecológica, biopiratería, las plantaciones de eucaliptus no son bosques, o de otros árboles, el ecologismo de los pobres, soberanía alimentaria, la idea del land grabbing, claro, no es nuevo el land grabbing, ¿no? Pero el nombre insultante está puesto con ejemplos latinoamericanos y otros desde el año 2010. Justicia climática, justicia hídrica, son los conceptos, y hay otros, del movimiento global de justicia ambiental. También incluye esto, los reclamos de pasivos ambientales, porque no hay manera de llevar a buen puerto juicios
contra, al revés, hay como Metalclad aquí, que les hace un juicio a ustedes, al gobierno de México, porque no les dejaban poner residuos y bajo el NAFTA tenía permiso. O en Zimapán, ¿no es verdad? Contra españoles, a Bengoa, ¿no? Que les han votado, bien hecho, ¿no? Por principio y por el caso también. Pero, ¿y qué pasa? Que ahora a Bengoa le pide reclamo de 30 millones de dólares, no sé cuánto, va a ganar más con el reclamo que lo que hubiera ganado con el reciclaje de residuos en Zimapán, que está en Guerrero o en Hidalgo. Vean, este caso es bien interesante. O sea, que en vez de que tú reclames, te están reclamando. Lo mismo con Crucitas en Costa Rica, Pacific Rim en El Salvador, Repsol en Argentina. Dijeron, expropiamos a Repsol y no le pagamos nada por todo el pasivo ambiental que tiene Repsol, que en parte venía de YPF. Hasta estos bravos argentinos que en el gobierno actual se asustaron al final. Primero pensaron, si empezamos a hablar de pasivos ambientales, ¿qué pasa con la minería, la lumbrera, etcétera, ¿no? ¿Y a quién le reclamamos? Y se van a ir las compañías. Y luego al final le han pagado a Repsol algo. Entonces hay gente que dice, como esta Polly Higgins, que en Islandia estuvo en el Congreso, como varios fiscales en América Latina, que dicen habría que ir por la vía penal y no por la vía de reclamos civiles, ¿no? O se pueden mezclar a veces, hacer las dos cosas. Vean que una vía penal es para enviar a la cárcel a alguien. Quizá la compañía tendrá que pagar. Ir a la cárcel, realmente aquí hay inconmensurabilidad de valores, ¿no? No puedes decir, bueno, me envían a la cárcel, pero pago y salgo por la otra puerta. Quizá esto pasa en algunos lugares y he oído hablar de que esto ocurre a veces, pero de todas maneras no es lo que debería ocurrir, ¿no es verdad? La vía penal es una vía de descrédito social y que te castigan porque has hecho algo malo que no se puede reparar pagando. Entonces yo estoy muy a favor de esta nueva convención internacional de ecocidio que se quiere implantar. La palabra viene de Vietnam, de hecho, de la guerra de Vietnam, de la gente naranja que forestaron, ¿no? O defoliaron los bosques. Conclusiones, pues, hay cada vez más conflictos ambientales, de extracción, de transporte, de evacuación de residuos, cada vez hay más resistencias. Todo esto lo estudia la economía ecológica, porque explica el por qué hay conflictos, por el metabolismo. Lo estudia la economía ecológica, porque estudia estos conflictos, es el principal tema, y explica el poder, cómo se despliega el poder en estos conflictos. Nacen nuevas redes, nacen nuevas alternativas, incluso tal vez nace, hoy que tengo un día optimista, un ecologismo político latinoamericano, yo post-extractivista, creo que está allí todo el momento para que nazca, y todo esto tiene que ver pues con la economía ecológica, ¿verdad? La economía ecológica que no cree en la modernización, no cree en la desmaterialización, no porque ojalá hubiera, pero es que no la hay, ¿no? Como estudiantes empíricos del tema sabemos que no existe. Tiene que ver con la ecología política también. Estas son algunas referencias por si quieren estudiarlo más. Y muchas gracias por el generosísimo tiempo que me han dado para hablar, que no es frecuente poder hablar tantas horas ya, porque va para 2 horas, y que no se vaya nadie tampoco, esto es extraño. Entonces, muchas gracias. Resumiendo, la Sociedad Internacional de Economía Ecológica se fundó el año 89 y está inspirada por los trabajos de 2 personas que ya están muertas hace tiempo, Nicolás Georgescu-Roegen, que era un economista, Kenneth Boulding, que era un economista pero que hacía teoría de sistemas. Georgescu-Roegen publicó un libro el año 71 que se llama La ley de la entropía y el proceso económico, que claramente es un libro fundador. Y también de Herman Deli, que es más joven y que está vivo, que ojalá le den un premio Nobel algún día porque se lo merece de sobras, que desde los años 68, el primer artículo, ha estado escribiendo de economía ecológica antes de que le pusiéramos el nombre a la economía ecológica, porque no tenía un nombre hasta el año 88, así le pusimos
el nombre. Y los temas principales son lo que he puesto aquí. La economía no se puede estudiar como un sistema cerrado, es un sistema abierto a la entrada de energía, de materiales, la salida de residuos, como el propio dióxido de carbono que producimos en exceso. Hay que estudiar pues, el metabolismo social, y en esto está en común con la historia y con la sociología. Fueron sociólogos y sociólogos marxistas, algunos que han hablado más recientemente mucho del metabolismo social, pero esto quiere decir estudiar flujos de energía, de materiales. Hay que, y esto se está haciendo mucho más en Europa que acá, por razones obvias, desarrollar una macroeconomía ecológica sin crecimiento, del steady state, como lo llamó Hermann Dehlen, o quizás de un cierto descrecimiento, como dicen aquí, pero claro, no acá o no en todos los lugares de acá. Y también, como ha dicho ya Lev, esta visión de las externalidades, que como le llaman los economistas a un daño que se hace que no tiene precio, dicen, una externalidad, se lo vamos a explicar en la posgraduación como una cosa muy extraña que a veces pasa, ¿no? Y la vamos a internalizar poniéndole un precio, no verlo así, sino verlo como dijo también un protoeconomista ecológico que se llamaba Carl Wilhelm Kapp, que tiene un libro que se llama Los costes sociales de las empresas de 1950, y que claro, viene de una tradición alemana austríaca. Él se tuvo que exilar en el año 34, 35, vivió en Estados Unidos, pero de los debates en Viena en los años 20 y 30 sobre la economía, cómo sería la economía socialista, entre Hayek y von Mises de un lado que llamaríamos ahora neoliberal, pero no eran neoliberales, eran liberales en economía, pensaban que una economía sin precios no podría funcionar. Días entre el avance de esta modernización económico-ecológica y las resistencias que se van dando de lo que podemos denominar la ciudadanía, o mejor, los pueblos de la tierra, los conflictos de territorialidades. Y eso hace de Joan Martín Salier un intelectual muy particular, es decir, aquel que no solamente se queda en la radicalización de un campo del conocimiento, de una supuesta ciencia económica, sino el que tiende los puentes. Martín Salier es fundador del International Society of Ecological Economics, la Sociedad Internacional de Economía Ecológica. De ahí viene justamente ahora de la muy reciente reunión de estos días en Islandia, ¿no? Y es fundador, es director de la revista Ecología Política, que ha abierto un campo muy importante de debates y de diálogos en el ámbito, digamos, hispano. No solamente hispano, pero es digamos, la revista fraterna de Capitalism, Nature, Socialism, por ejemplo, que han abierto estos espacios de debates, ¿no? Es profesor titular, obviamente, de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde dirige un doctorado muy importante en estos temas, donde se ha formado mucha gente de América Latina, ¿no?, que sigue en su escuela, y es una presencia imprescindible en los debates sobre estos temas en América Latina. Su presencia en América Latina, yo decía, ¿qué metáfora le hago a Joan sobre su presencia en estos temas? Yo decía, es una especie de darwinista, así como Darwin venía a descubrir las especies raras que había producido la naturaleza, Joan viaja por América Latina, entre otros lugares del mundo, en la búsqueda de esas especies raras, de emergencias, de irrupciones, de movimientos sociales, de grupos sociales, que va caracterizando y que va mapeando, digamos, geografiando en el mundo, ¿no? Y es por ello también autor de otro libro muy importante sobre la variedad de ambientalismo, sobre la distinción entre el ambientalismo del norte y el ambientalismo del sur,
Es autor de varios libros que muchos de los presentes deben haber leído, conocido, ¿no? De la economía ecológica a la ecología popular, economía ecológica y políticas ambientales, que salió una nueva edición muy recientemente que tuvimos el gusto de comentar con Joan aquí en la Facultad de Ciencias. En fin, no digo más, podría decir mucho más. Mejor le damos la palabra al doctor Joan Martín Salier. Muchísimas gracias por la invitación y por el gusto de poder hablar de estos temas con ustedes aquí en este seminario que he tenido ya varias sesiones y oyendo a Enrique Lev, con quien nos conocemos hace años, como es lógico, visto retrospectivamente, pero yo le conocí primero por sus escritos. No sé si alguna vez te expliqué, paseando una vez en una biblioteca en Estados Unidos, en Stanford, vi, buscando, claro, libros de economía y ecología, encontré este libro que el año 88 era, que se llamaba Ecología y Capital, y lo saqué antes porque no había tanto Google como ahora, ¿no es verdad? Ahora lo haría por Google, pero y lo leí y me quedé maravillado, hasta hice una crítica así para publicarla en una revista en Barcelona sin que nos conociéramos en persona. O sea que esto garantiza la calidad de nuestra amistad, que no se debe a ningún así ventaja personal ni trueque de favores, sino que se debe a un reconocimiento mutuo del trabajo que hemos estado haciendo ya bastante tiempo en algo que podría parecer como una especialidad, los temas de sociología ambiental, de historia ambiental, pero que los dos pensamos que no es ninguna especialidad, sino que son temas centrales en el devenir de la historia y de la política y de la economía ya en los últimos siglos, pero obviamente cada vez más para el futuro, ¿no es verdad? O sea, ya sabíamos que había cambio climático, aunque no éramos, sí, tú eres ingeniero químico, yo soy economista arrepentido, pero el año 88 ya escribíamos de esto, bueno, yo ya con cierta edad, porque tampoco éramos tan jóvenes, aunque no nos lo habían explicado en la escuela, esta es la verdad, por lo menos a mí, ni en la universidad, que habría cambio climático. Pero el fenómeno sí se conocía desde 1896, ¿no es verdad? La teoría del cambio climático por la influencia humana. Por tanto, son cosas que poco a poco se están metiendo en la conciencia popular y política, pero también en las ciencias, en las universidades, con las licenciaturas de ciencias ambientales, por ejemplo, ¿no? Que no sé si la UNAM tiene o no tiene una carrera de ciencias ambientales. Entonces, voy a hablar de lo que pone aquí, porque es lo que me pidieron, de economía ecológica y ecología política, como estos dos campos de estudios, y su relación con América Latina. Con esta experiencia que los años me han dado sobre América Latina, que hay también con estudios agrarios inicialmente en Cuba y en Perú y hace muchos años. Por esto he puesto aquí el Cerro de Potosí como primer. La economía ecológica, no podría hablar mucho rato de esto, pero y gente como el que luego fue filósofo del Círculo de Viena, Otto Neurath, que decía, no, la economía la podríamos discutir como un sistema planificado democráticamente, siempre que tengamos lo que ahora llamaríamos indicadores físicos y sociales. De aquí viene Kapp con todos sus exilios y viajes y su regreso a Europa en los años ya 50, y con este libro muy importante que dice esto, lo que he puesto aquí, las externalidades no son fallos del mercado, sino lamentables éxitos en transferir costos a gente pobre o a otras generaciones o a otras especies que gente pobre puede protestar, y esto lo estudiamos en ecología política, las otras especies no pueden protestar, ¿no? Y tampoco pueden ir al mercado, excepto como carne muerta, digamos, ¿no? No hay ningún pollo en el mercado diciendo voy a pagar para salvar mi vida, ¿no es verdad? O sea que tiene que ser desde los principios sociales, desde la ética, de cómo tratemos a otras especies, o desde el utilitarismo, según algunos,
como explicaré, porque piensan que hay dinero que se puede ganar conservando especies. Y aquí en un artículo que recién está ahora en Internet, en esta enciclopedia de ciencias sociales, la última edición, y en la penúltima también, hay un artículo mío que me pidieron sobre qué es la economía ecológica. Y aquí lo he puesto otro resumen. Es un campo interdisciplinario que considera que la economía es un subsistema de un sistema físico mayor, un ecosistema mayor y que es finito. Los economistas ecológicos se preguntan sobre si la economía es sostenible o no sostenible porque estudiamos los impactos ambientales y también el uso de materiales de energía. Y también incluimos el tema de la población, o deberíamos hacerlo, no delegarlo solamente a los demógrafos, ¿no? Pero tampoco ser malthusianos en el sentido de Malthus. De esto hablaré un poco después. La economía ecológica tiene aquí puesto como 3 enfoques. 2 son reduccionistas, ya lo vemos muy claro en el momento actual. Uno es gente que hicieron ecólogos, como Howard Odum, por ejemplo, que influyó mucho en los inicios de la economía ecológica en los años 80, pero que al final de su vida, con este aislamiento, yo creo, de los científicos o las ganas de que mucho pasa en Estados Unidos de autopropagandizarse demasiado, dijo, tengo un método de cálculo para decir qué habría que hacer en la economía, aunque soy ecólogo, y son los flujos de energía. Y tiene este artículo muy conocido sobre cómo Ecuador... Es para nosotros un gran honor tener en nuestro seminario al doctor Joan Martínez Alier como ilustre participante en nuestro seminario. Y vamos a comenzar por la presentación, lo va a hacer aquí el doctor Enrique Leff, y que tiene la palabra. Enrique. Pues Gilberto, como bien lo has dicho, es un honor realmente tener al doctor Joan Martínez Alier como conferenciante en este seminario sobre la crisis ambiental, las ciencias sociales. Hablar de Joan Martínez Alier podría quitarnos mucho tiempo precioso para su exposición. Su currículum es amplísimo, así es que voy a decir 2 o 3 cuestiones muy elementales y muy básicas para resaltar la personalidad de Joan Martínez Alier. Joan Martínez Alier es el pionero, digamos, de la economía ecológica, digamos, contemporánea. Si le quitara lo contemporáneo, él protestaría porque él diría que él justamente se dedicó a escribir un libro sobre los prolegómenos, ¿verdad? Sobre los fundadores de este nuevo campo de la economía, que es la economía ecológica, y efectivamente es el autor de un libro que digamos, le ha dado la vuelta al planeta, su libro de Ecological Economics, ¿no? Que está traducido no sé a cuántos idiomas, a más de 10 idiomas, ¿cierto? Por ahí. Pero Joan Martínez Alier no se quedó en esa radicalización, en esa confrontación con la economía, llamémosla normal. En toda la indagatoria sobre la cuestión de internalizar no solamente los costos ecológicos, sino la radicalidad de la cuestión ambiental, lo fue llevando obviamente a otras márgenes de la cuestión que podría absorber la economía. Y es lo que llevó a Joan Martínez Alier a abordar, digamos, y a fundar el campo de la economía, de la ecología política. Es decir, cómo las cuestiones de la internalización de las externalidades ambientales llevaba realmente a una cuestión mucho más crítica, más de fondo, que son los conflictos de distribución ecológica, como él los denomina, los conflictos entre diferentes maneras de concebir la cuestión ambiental, la construcción de la sustentabilidad,
y sobre todo los conflictos reales, cotidianos, a ras de suelo, que se suscitan todos los